Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creed Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este episodio de Patreon, un poquito retrasado, perdónenme amigos, anduve muy concentrado con lo de Maruchan esta semana. Maruchan presenta este podcast y los de toda la semana, por supuesto. Pero lo prometido es deuda, un episodio que llevo queriendo hacer bastante tiempo. Todos los campeonatos que ganó AJ Styles en WWE. Sin embargo, quiero aderezarlo un poquito porque AJ Styles ganó muchísimos campeonatos en su carrera. Una carrera que comienza en el 99, más o menos, 99-98. Y que cierra tras 20, son bastantes, 27, casi 28 años de carrera. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Dicho lo cual, sí les quiero mencionar algunos de sus títulos más importantes antes de llegar a WWE, porque me parecería incoherente no hacerlo, a pesar de que no les puedo dar contexto de ellos, porque pues claramente yo no seguí la carrera de Styles en su transcurso, sino en retrospectiva. Dicho lo cual, AJ Styles ganó campeonatos, su primer campeonato lo ganó en el 99, aunque la fecha no es exacta. Y de ahí tuvo campeonatos de NWA, una de esas empresas que es inmortal. Tuvo campeonatos de NWA, tuvo varios campeonatos de NWA, de hecho. Específicamente el televisivo y el mundial. Bueno, no era mundial, sino más bien era peso completo. También tuvo el campeonato de NWA TNA X Championship. Que según entiendo, este campeonato era una mezcla porque TNA primero fue un NWA Presents y ya luego se convirtió en una empresa pues mucho más específica. De ahí pues también tenemos que considerar los campeonatos en pareja de Ring of Honor, lo cual tampoco es poca cosa. Una buena colección de títulos tiene AJ Styles. Ahora sí, el mundial pesado de NWA, los campeonatos en pareja de NWA con Abyss, otro campeonato mundial de NWA. Y luego, este me gusta bastante, y no lo sabía. AJ Styles fue Pure Champion de Ring of Honor. Y fue Pure Champion por 98 días. El Pure Championship es uno de los campeonatos más chingones que hay, yo creo que en la industria de la lucha libre, porque para empezar tiene un estilo de lucha, o sea, hay muchas reglas alrededor de este tipo de campeonato, se le llaman las reglas puras. Y luego, bueno, hay nombres que han hecho carreras teniendo este campeonato. Dicho esto, ahora sí ya en TNA, digamos que casi que de lleno, y ya llamándose TNA, tuvo el TNA X Division Championship por tercera ocasión. Recuerden que antes ya lo había ganado, pero todavía se llamaba TNA, NWA TNA X Championship. Y probablemente G-Styles debe ser el campeón, el ex champion más importante de la historia de la División X. Estoy casi seguro. De hecho, son los primeros hombres, él con Samoa Joe y creo que Christopher Daniels, en hacer que el campeonato de la División X, que es en todo caso un campeonato mid-card, sea el evento estelar de un pago por evento. Eso también es llamativo. Este campeonato, bueno, lo tuvo muchísimas veces. Al menos 6. Y luego siguió juntando campeonatos
por muchas otras empresas que no estoy mencionando, por cierto, ¿eh? Más mundiales en NWA. Estas grandes historias con el campeonato de la División X. Varios campeonatos en pareja con Christopher Daniels. También AJ Styles hizo mucha carrera en Tag Team. Y es curioso que haya cerrado también su carrera en Tag Team. Y ya luego empiezan a llegar los campeonatos de Japón también. Que son de alguna manera importante. Su primer campeonato mundial que ganó AJ Styles. Individual, por supuesto, porque fue campeón mundial varias ocasiones de parejas y así. El primero fue en 2003, el de NWA, ¿ok? Y de ahí se contabilizan al menos 3 campeonatos mundiales de NWA, si no me equivoco. Digo, son válidos porque también hay muchos campeonatos mundiales que se le consideran a otros luchadores, incluido Ric Flair, ¿no? Que ahí sí Ric Flair rompe el récord muy cabrón y John Cena nunca lo podría alcanzar. Por eso es que pues tampoco le rompieron un legado realmente importante a Ric Flair. Su primer campeonato mundial de TNA llega en 2010. Ya bastante entrada a su carrera, ya 10 años de carrera básicamente. Y de ahí pues tuvo el campeonato televisivo también, campeonatos en parejas con Kurt Angle, otra vez el campeonato mundial en 2013. Aquí viene su primer campeonato en Japón, si no me equivoco, en 2014, el IWGP Heavyweight Championship, que es un campeonato con cierto abolengo, y lo volvió a ganar en 2015. Es un campeonato que también tiene cierta importancia y no es poca cosa. Tuvo un campeonato de Repro, este tampoco me lo sabía. Y ese fue su último campeonato, que quedó vacante, fíjate nomás, días antes de su debut en Royal Rumble. Y toda esta lista de campeonatos es una locura. Ahora, también por días de campeonato tiene bastantes como sumados. O sea, a cada campeonato se le fueron sumando días. Y saben que esto también estadísticamente tiene cierto valor, ¿no? El campeonato que más tiempo ostentó en su carrera, adivinen cuál es. El campeonato mundial de WWE. Es increíble, pero sí, es uno de los hombres con más días con ese campeonato, contabilizando nombres comunes, por supuesto, y es el campeonato que más tuvo en su carrera. Y de ahí detrás le sigue otro pues más indie, ¿me entiendes? Entonces eso también tiene cierto valor. Dicho esto, hablemos ahora sí de lo que venimos a hablar. Los campeonatos que tuvo en WWE, pero obviamente vamos a darle la vuelta de tuerca. Porque tenemos que hablar, por supuesto, de sus campeones. Eso me parece muy importante mencionar a los campeones que le dieron vida a estos títulos. Y cómo es que se les dio vida, ¿no? Cómo es que se llegaron a estas historias. Pues el primer campeonato de AJ Styles llega el 11 de septiembre de 2016 y este me duele muchísimo al mismo tiempo que me gusta. Su primer campeonato mundial llega... Ay, cabrón. Me movieron mis datos. Me movieron mis datos. Para. ¿Qué? Ahora sí. Su primer campeonato mundial llega en septiembre de 2016 y se lo gana a Jon Moxley. A Dean Ambrose, por supuesto.
es un campeonato que a mí me duele mucho porque yo estaba muriéndome por ver a Dean Ambrose campeón mundial. Será algo que yo tenía muchas ganas de ver y Dean Ambrose es uno de mis luchadores favoritos. Entonces este era el primer y único reinado mundial que tuvo Dean Ambrose en WWE. Y yo sabía que si no funcionaba, puta, iba a ser un fracaso rotundo el intentar regresar a esa posición en la card. Va a ser muy, muy, muy difícil. Entonces, pues como que casi que yo ya estaba así de... Ay, ni pedo, ¿no? Es lo que es. Entonces, llega esta oportunidad de que AJ Styles le quite el título a Dean Ambrose en Backlash. Dean Ambrose lo gana en Battleground, si no me equivoco. No, lo gana en Money in the Bank. Cobra el Money in the Bank ante Seth Rollins, que acaba de ganar el campeonato ante Roman Reigns, una gran lucha. Se lo quita a Seth Rollins y es la noche en la que los 3 miembros de The Shield fueron campeones mundiales el mismo día. Y tiene sus coberturas de ese campeonato en Battleground y en SummerSlam, pero ya para Backlash, fracaso absoluto. En el Richmond Coliseum en Virginia, AJ Styles se convierte por primera vez en campeón mundial. Y este campeonato lo ostentaría en ese momento durante 140 días, teniendo combates ante Dean Ambrose, sus revanchas, luego una triple amenaza que esta no la quise meter en el análisis de la rivalidad con John Cena porque se iba a alargar muchísimo y de por sí es larga, pero que en cualquier momento podríamos analizar el reinado por aparte y creo que también lo vale muchísimo. Fíjate, AJ Styles, Dean Ambrose y John Cena en una lucha No Mercy. Según recuerdo es buena esa lucha. La combinación es rara. Luego, esta te vas a cagar. James Ellsworth y AJ Styles por el campeonato mundial de SmackDown. En aquella época, por supuesto, AJ Styles era rudo. Por supuesto que AJ Styles era rudo en aquella época. Y James Ellsworth era como el mejor amigo de Dean Ambrose, pero luego lo traicionó. De hecho, en algún punto aquí es donde lo traiciona. Sí, justo la siguiente lucha, que era el TLC que tuvieron en el pago por evento TLC, valga la redundancia, y que cerró su rivalidad. Creo que estaría bueno revisar la rivalidad de Dean Ambrose y AJ Styles. Se me van a decir, ya suelta AJ Styles. Quizás debería. Pero bueno, en ese momento pues a mí... En todo caso me seguía gustando ver a Dean Ambrose en la escena titular, ¿no? Tuvo otra defensa titular de 45 segundos en un SmackDown ante James Ellsworth. Pésima. Otra que ni me acordaba, pero sí es cierto que pasó, ante Baron Corbin y Dolph Ziggler. Y la última, que de esta sí hablamos en el análisis de la rivalidad entre John Cena y AJ Styles, que si no has escuchado ese episodio, vete a escucharlo. Pero justo cuando John Cena le quita el título a AJ Styles es que termina esta rivalidad, este run como campeón mundial en Texas, en ese Royal Rumble de 2017, en una gran lucha que les recomiendo mucho ver. Así termina el primer reinado de AJ, 144 días. Y luego, ese mismo año, ya un poquito más adelante, toma el que sería su segundo campeonato más querido en WWE. Y si me preguntas a mí cómo recuerdo a AJ Styles, lo recuerdo mucho con campeonato mundial en WWE, por supuesto, pero también con el de los Estados Unidos. Su primer reinado, sin embargo, duró apenas 16 días. Y es que le quita el campeonato a Kevin Owens en Battleground y lo pierde. No, perdón, se lo quita a Kevin Owens en un house show en el Madison Square Garden. Cuando les digan que los house shows no son canon, mencionen cuando Andrade ganó título, cuando AJ Styles ganó título. Y luego lo pierde 16 días después ante Kevin Owens en Battleground. Y esto de alguna manera inició la rivalidad que tuvieron
AJ Styles y Kevin Owens, que era una rivalidad que se había planteado para el primer WrestleMania de AJ Styles. Ya les había contado yo esa parte, ¿no? Y se dieron y se dieron y se dieron los siguientes meses, lo cual sí recuerdo como una muy buena rivalidad, porque a los días de haberlo recuperado, Kevin Owens lo vuelve a perder. O sea, mira, imagínate, AJ lo pierde el 23 en Battleground y el 25 en SmackDown, porque acuérdense que SmackDown en aquella época eran los martes, lo recupera. No, bueno. Y ese reinado comienza el 25 de agosto del 2017, donde AJ Styles en una triple amenaza derrota a Chris Jericho y a Kevin Owens, dos grandes rivales de AJ Styles en WWE. Luego tiene una defensa titular más ante Kevin Owens, continuando este programa, y se vuelve esto en SmackDown, y luego se vuelven a encontrar en SummerSlam, en una lucha que tiene cierta importancia en la trayectoria de AJ Styles, probablemente una de sus mejores luchas. Y en referee especial era, claro que sí, Shane O'Mac. En un SmackDown más, con referee especial de Baron Corbin, también AJ Styles retiene ante Kevin Owens y se estuvieron dando con todo. También estaría muy padre revisar esta rivalidad. Les juro que veo todo y me emociona. Además, y para que te cagues, AJ Styles también tuvo dos defensas titulares más, perdóname, ante Ty Dillinger. Que Ty Dillinger pues era el 10 perfecto. Ahora lo conocemos como... Puta, se me olvidó su nombre, Es en NXT. Lo bajaron en NXT. Era muy bueno Ty Dillinger como el 10 perfecto. Se me olvidó su nombre de NXT, Finalmente, pierde este título en una lucha que... cómo me castró. En Hell in a Cell 2017 ante Baron Corbin, que andaba detrás del mismo. Nunca voy a entender cuál era el trabajo de Baron Corbin en WWE. Y lo pierde frente a Baron Corbin. Y en la lucha también estaba Ty Dillinger. Y esto fue en Hell in a Cell 2017, el 8 de noviembre. Así termina el segundo reinado titular de AJ Styles en WWE, con el campeonato de los Estados Unidos con tan solo 75 días. Y ahora, queridos y queridas, viene su reinado más largo y el más memorable. Su segundo reinado como campeón mundial en WWE. ¿Y qué creen? Que parece que no voy a poder darles muchos detalles porque no está cargando bien la página. ¡No! ¡Qué triste, güey! ¡Qué triste! No, justo esta página no me está cargando como debería. Me quiero dar un balazo. Denme un segundito y regresamos acá. Ya. Sí cargó. Ok. Este reinado me encanta porque abarca una época de casi un año, o más de un año de hecho, y porque afortunadamente nos quita de encima una de las peores cosas que nos pasó en la historia, que fue Jinder Mahal como campeón mundial. Y es que el 7 de noviembre de 2017, días después de haber perdido su campeonato de los Estados Unidos, de hecho, y esto me parece lindo porque justo fue un reinado de transición el de los Estados Unidos, que lo estableció a AJ Styles como un campeón imbatible, porque estaba teniendo muy buenas defensas, y de ahí saltó al mundial. Y se lo gana al horrible Jinder Mahal en Manchester, Inglaterra, y de ahí pues comienza la trayectoria, ¿no? Tuvo otra defensa titular de este mismo campeonato en Clash of Champions 2017, que fue en diciembre, frente a Jinder Mahal. Luego, en el Royal Rumble del 2018, siguiendo la tradición de que cada Royal Rumble AJ Styles era como una gran estrella. En ese Royal Rumble, creo que, en todo caso le faltó ganar un Rumble a AJ Styles, y creo que era muy bien merecido. Ese Rumble de Filadelfia defendió el campeonato ante Kevin Owens y Sami Zayn. Y luego, que no es poca cosa, y luego en Fastlane 2018, me acuerdo mucho de esta lucha, en un Six Pack Challenge, AJ Styles defendió ante Baron Corbin, Dolph Ziggler, John Cena, Kevin Owens y Sami Zayn el campeonato mundial.
marcando así su camino rumbo a WrestleMania 34 frente a Shinsuke Nakamura, que había ganado el campeonato, el Royal Rumble, perdóname. Y esto fue en New Orleans, Luisiana, comenzando así su tetralogía me parece que es, que terminó bastante mal, porque ni una sola de estas luchas se puede ubicar como una lucha buena. Defendió el título en el Greatest Royal Rumble, donde una vez más Nakamura perdió. Lo defendió en Backlash 2018, donde una vez más Nakamura perdió. Y la lucha final de 31 minutos fue un Last Man Standing en Money in the Bank 2018, donde también Nakamura perdió. Esta rivalidad yo tenía muchas ganas de analizarla con ustedes y creo, una vez más, que deberíamos intentarlo, porque creo que tiene mucho valor ver todo lo que no logró Nakamura en esta rivalidad y cómo las luchas, ninguna de estas cuatro puede superar a la que se echaron un sábado en un Saturday Night Main Event, ¿no? Tenemos después en Extreme Rules una defensa más ante Rusev, un poquito más abajo de Rusev en la card que todos los demás con quienes había venido trabajando. Luego en SummerSlam pierde por descalificación ante Samoa Joe y tiene esta gran rivalidad con Samoa Joe, y creo una vez más que cuando estás hablando de grandes rivalidades, AJ Styles, Samoa Joe tiene que estar ahí presente. Samoa Joe es su rival durante el verano y otoño de 2018. Le gana por descalificación en SummerSlam. De ahí se van a Hell in a Cell, donde ahora sí le gana AJ Styles. Y luego en Super Showdown 2018, que fue en Australia, una vez más gana AJ Styles la lucha. Finalmente entra en la última rivalidad importante de este reinado, la que tiene con Daniel Bryan. Y Daniel Bryan va a ser un conocido importante para AJ Styles durante estos años. En el SmackDown número 1002 le gana a Daniel Bryan la lucha. Luego tiene una defensa más en Crown Jewel 2018, ya cerrando su rivalidad con Samoa Joe. Y tan solo un par de días después de cerrar esta rivalidad, en un SmackDown, en el 1004, pierde el título ante Daniel Bryan. Y Daniel Bryan entra a contar una de sus historias más divertidas, que era cuando era ecologista. Pero se siente como un cambio natural. Y después de un año de un reinado que, si me preguntas a mí, los rivales Nakamura, Samoa Joe, Owens, ¿sabes? Rivales clásicos. Y sí, un poquito más olvidables los Jinder Mahal, los Rusev, los Baron Corbin. Pero un reinado muy querido por el aficionado, y el reinado más largo en la historia de la carrera de AJ Styles en WWE. De ahí pasarían casi 8 meses para que pudiera volver a tener un campeonato en WWE, AJ Styles. La verdad es que cuando vienes de estar en un muy buen momento en el booking de WWE, es muy fácil caer a... Pues, ¿cómo lo puedo expresar? Es muy fácil caer a no tener que estar con oro en la cintura bastante tiempo. Y así pasó, pero ya para julio de 2019, AJ Styles reconquistaría el campeonato de los Estados Unidos ante Ricochet, que era el campeón. Ricochet, por cierto, tuvo bastantes campeonatos de Estados Unidos y norteamericanos, y dice que nada de eso le sirvió en WWE. Bueno, este título tuvo un reinado un poquito más olvidable a mi gusto, porque además no tuvo tan buenos rivales. 134 días, sin embargo, es su reinado más largo. No tiene tantas defensas titulares como en otro reinado de los Estados Unidos. Lo gana en Extreme Rules 2019 ante Ricochet. Luego lo defiende ante Ricochet en SummerSlam 2019 en luchas muy cortas. Y de ahí rivalidad con Braun Strowman en Raw, muy olvidable. Lo defiende en Clash of the Champions. En el Kickoff, AJ Styles, güey, me vas a hablar de que AJ Styles en el Kickoff ante Cedric Alexander, una lucha de 5 minutos. Y siguió con ese programa con Cedric Alexander. También lo defendió ante Humberto Carrillo
en Arabia, en Crown Jewel 2019. Qué random. Qué random, güey. AJ Styles versus Humberto Carrillo. Y finalmente lo pierde ante Rey Mysterio en Illinois. Muy raro este reinado de AJ Styles. Por demás, por demás. Pero bueno, es lo que se fue, les digo, es el más olvidable. Porque en otros reinados de los Estados Unidos, pues estás contra Kevin Owens. Sabes, tienes rivales más potentes, pero aquí... Y digamos que aquí comenzaría un poquito la decadencia de AJ. Su siguiente reinado titular, recuerdo haber visto la victoria en vivo. No me encantó porque yo quería que lo ganara, si no me equivoco, Daniel Bryan, claro. Daniel Bryan creo que hubiera sido un gran campeón intercontinental en este momento, pero bueno, no se lo quisieron dar. Y este reinado es pandémico, dura 87 días y lo gana en un SmackDown cualquiera, a pesar de que considero que fue una gran lucha y se les recomiendo muchísimo, frente a Daniel Bryan, un gran rival de ella en su carrera en WWE. Después, eso lo gana en mayo de 2020, plena pandemia. Tiene una defensa titular ante Drew Gulak, muy bueno, también la recuerdo. Ante Matt Riddle, ante Grand Metalik. Esto sí es una mejor combinación porque es el título de las oportunidades, ¿no? Y después lo pierde ante Jeff Hardy en el 2020, en agosto. Y ay, Jeff Hardy en 2020. No era el mejor Jeff Hardy posible. Y después, ahora sí, la indominia total, señores. A lo que quería llegar yo. 133 días siendo campeón mundial de parejas. Ganándolos en WrestleMania 37. Junto, ante New Day. Junto a quién creen. Junto a su guardaespaldas. Homos. Ay, Dios mío. Qué mal momento era para AJ Styles aquella época. Y no sé por qué creativamente él estaba feliz con eso, pero bueno. Vuelve a defender los títulos ante New Day. Ante Elias y Jackson Riker. ¿Quién era Jackson Riker, güey? Espérate, quiero hacer una... me voy a deparar. ¿Quién es Jackson Riker, güey? ¿Quién es Jackson Riker y por qué tuvo una oportunidad frente al fenomenal, güey? ¿De qué me hablas? ¿Quién es Jackson Riker? Güey, lo peor es que yo esta era la vi completa. O sea, no es como que me puedas decir, no lo viste, esto seguro lo vi. Who the fuck is Jackson Riker? Ya lo ubiqué visualmente, pero... no sé, creo que... no me acuerdo de esta historia, güey. Creo que es un güey al que sacaron de WWE por violentador de mujeres. Estoy casi seguro. Muy mal. Muy mal. Luego otra defensa ante los Viking Riders. 2 defensas y ya por fin, ay Dios mío, después de 4 meses, pierden los títulos ante el mejor tag team del 2021-2022, los RK Bro. Cómo era fan de los RK Bro, güey. Eran lo mejor que había en la programación. Eran lo que sostenía la programación. Un reinado en parejas muy olvidable. Y muy superior, y creo que esto lo supo cerrar, su reinado en parejas con Dragon Lee. Ganándolo el 20 de octubre del 2025 ante uno de sus más grandes rivales, Finn Balor y JD McDonald, representando al Judgment Day. Después en la lucha de revancha también ganaron, también tuvieron esa victoria. Defendieron ante The New Day, ante los War Riders y finalmente cayeron ante los Uso. Pero además de por medio tuvieron una lucha frente a Leon Slater y Jevon Evans, que madre de Dios. Y esto, queridos y queridas, esto fueron los campeonatos que ganó AJ Styles en WWE. Dando un total de 2 campeonatos mundiales, 3 campeonatos de los Estados Unidos, un campeonato intercontinental
y 2 campeonatos en pareja, lo que también suma, si me permite usted expresarlo de esta manera, a lo mejor le parece un poco arbitrario, 8 títulos en 10 años de carrera. 8 títulos en 10 años de carrera son casi un título por año. Porque aparte, les molesta si hacemos una suma en directo y les quito un poquito más de su tiempo. Creo que es beneficioso mencionar que a pesar de que entre 2021 y 2025 no ganó títulos en WWE AJ Styles, lo que me parece una locura absoluta. Pero bueno, también hubo lesiones, también hubo cambios de booking. El tiempo que sí estuvo fue gratificante. Fue uno que estuvo entintado con oro durante bastante tiempo. Y que de alguna manera deberíamos reconocer como el trabajo de un hombre que durante más de 1000 días en 10 años fue campeón en WWE. Grande AJ Styles, te queremos siempre, te mando un abrazo en donde estés. Obviamente ni siquiera hablas español, entonces cómo podrías enterarte de eso, pero gracias por todo lo que has hecho y lo que has dejado de hacer por la lucha libre. Y no cierro porque me queda un episodio más de AJ Styles. Este viernes nos estamos viendo con el tour de retiro de AJ Styles. Porque si bien nunca fue anunciado como un tour de retiro, todo lo que estuvo haciendo este último año pareciera enmarcado en un retiro premeditado. Gracias por escuchar, Patreons. Perdón por subirlo en la madrugada del lunes cuando tendría que haberlo subido en domingo. Pero agradezco su paciencia. Nos vemos este jueves con Anecdotario, que ahora sí vamos a hablar de la que no pagó sus carnitas. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda. Se van con dolor de carga.